Buenas noches y bienvenidos una semana más a la Alameda. Esta vez, ya ven, con un formato diferente. ¿El por qué? Pues porque hemos decidido hacer un debate con los representantes por Málaga en el Congreso de los Diputados, es decir, con los diputados malagueños que representan a la provincia donde se legisla y donde se toman importantes decisiones. Va a ser un debate no electoral, porque todavía queda, que sepamos, un año para las próximas generales, sino va a ser un debate más sobre lo que está ocurriendo allí en el Congreso, lo que está ocurriendo en Madrid y cómo afecta también a Málaga. Y sin más, porque vamos a ir muy rápido para aprovechar el tiempo, vamos a presentar pues, a nuestros invitados y empezamos por el representante de Ciudadanos, Guillermo Díaz. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Manolo, ¿cómo estás? Bueno, es representante, diputado por Málaga de Ciudadanos. Luego tenemos a Guzmán Ahumada, no diputado en el Congreso porque el representante de Unidas Podemos, que es Alberto Garzón, no puede estar, pero aquí está representando a la formación. Guzmán Ahumada, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Patricia Rueda, representante de Vox, buenas noches, también habitual en la Alameda en otros debates también. Bueno, los tres han sido habituales en los debates, no tanto como Mario Cortés, que digamos que debuta representando al Partido Popular como diputado en el Congreso. Buenas noches, Mario Buenas Cortés. noches, ¿qué tal? Y Nacho López, también habitual en estos debates y representante del Partido Socialista, partido del Gobierno, junto con Unidas Podemos. Así que... Buenas noches también. ¿Eh? Buenas noches, digo. Buenas noches y bienvenido de nuevo, porque además es habitual en cada una de las temporadas. Ellos ya saben cuál es la dinámica de este debate. Va a haber tres bloques. En el primero vamos a hablar sobre todo de lo que interesa, que es un poco de presupuestos generales del Estado recientemente, bueno, que se están tramitando y se han tramitado recientemente. En un segundo bloque es qué está pasando en cuanto al diseño político, a los pactos, a cómo es el modelo político que se está celebrando allí en el Congreso de los Diputados. Y un tercer bloque lo hemos dejado libre para que cada una de las formaciones pues, pueda expresar y pueda debatir sobre lo que consideren más importante, para terminar con una pregunta que le hará el moderador para que culminen este debate, que pretendemos que sea sobre todo, y ya les invito, un debate distendido en el que se puedan intercambiar opiniones y en el que más allá del argumentario, pues sobre todo lo que haya intercambio de opiniones, porque aquí donde lo ven están muy bien avenidos, aunque ideológicamente bastante distantes en algunos casos, ¿no? Yo creo que coincidirán conmigo. Así que, bueno, vamos a empezar directamente ya con el primer bloque que son los presupuestos generales del Estado y modelos de gestión de un país en tiempos de incertidumbre económica, y vamos a empezar precisamente con el principal partido del Gobierno, el Partido Socialista. Nacho López, cuando quiera. Buenas noches. Bueno, yo creo que como has comentado tú, estamos en la tramitación de los presupuestos generales del Estado y me vas a permitir, hoy 10N, se cumplen 3 años de la última victoria electoral del PSOE y 3 años y terceros presupuestos generales del Estado, lo que da buena cuenta también de la estabilidad institucional política que tiene el propio presidente Pedro Sánchez. Son los terceros presupuestos generales del Estado y como todos los otros, pero esto todavía más, contempla la mayor inversión social de la historia. Estamos centrados en la gente, en la política útil. Son los presupuestos de la gente porque estamos pensando en los pensionistas malagueños, por ejemplo, los 227.000 pensionistas malagueños que van a ver cómo su pensión se va a incrementar aproximadamente unos 100 euros mes, o en las personas que reciben becas, jóvenes que reciben becas, que van a ser más de 33.000 que van a recibir las mejores becas que se ha podido recibir nunca. Pues nos quedamos con ese minuto de tiempo para esta primera presentación. Mario Cortés, Partido Popular. Pues bueno, son unos presupuestos que evidentemente no podemos estar contentos. Yo, por centrarme en la provincia de Málaga, Málaga ocupa el puesto 50 de 52 provincias en inversión por habitante. Evidentemente, los malagueños no podemos estar contentos de estar el número 50 y tener 49 provincias por delante cuando somos de las provincias que más aportan a través de impuestos a los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando que recibimos alrededor, por número redondo, unos 130 euros y pagamos una media de 1.750 euros por malagueño. Entonces, no podemos estar de acuerdo. Además de eso, que aparecen los presupuestos habitualmente, las mismas partidas siempre, porque no basta con presupuestar, muy importante, sino que hay que ejecutar. ¿De qué sirve que aparezca una partida con un dinero para hacer algo cuando realmente luego no se ejecuta? Nosotros lo que reivindicamos es, primero, hay que hacer los presupuestos de una forma correcta y además luego hay que ejecutarlos. Y este gobierno de ejecución, cero. Bien, nos quedamos con esa idea. Patricia Rueda, de Vox. Los presupuestos generales del Estado son y muestran la esencia de un gobierno, y este gobierno ningunea a Málaga.
y estamos ante unos presupuestos sanchistas porque son el propio reflejo de Sánchez. Son unos presupuestos mentirosos. Son unos presupuestos donde solo mira el interés de Sánchez y no el interés general. Y son unos presupuestos con unas desastrosas consecuencias que pagaremos nuestra generación y las generaciones venideras. Y además supone una traición a España, porque van a salir con el apoyo de Bildu, el brazo político de la banda terrorista ETA, quien asesinó a 857 personas. Y ya lo dijo Otegi, presupuestos, presos. Esos son los presupuestos. Así que estamos ante una traición, una nueva traición a España. Muy bien, pues gracias Patricia Rueda, ha sido muy concisa, incluso sobre algún tiempo, pero ahora Guzmán Ahumada de Unidas Podemos. Bueno, pues una vez más vemos cómo estas cuentas, estos presupuestos generales del Estado son la noche y el día a cómo los distintos gobiernos han afrontado anteriormente escenarios de crisis. Estamos en un escenario de crisis post-pandemia y con un escenario de inflación derivada, sobre todo, de la guerra de Ucrania, a la que se tiene que dar respuesta. Y la respuesta es muy diferente a aquella respuesta que daba Mariano Rajoy con esos presupuestos y esos viernes negros que nos recortaban derechos, nos recortaban servicios, recortaban transferencias a las comunidades autónomas. Se ha hecho mención a las inversiones en Málaga y se hace únicamente sobre las obras. Por cierto, en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, Málaga no es la penúltima, es la última en inversión por habitante, pero se elude la inversión social que estos presupuestos significan y en los cuales pues vamos a detenernos en las siguientes intervenciones. Muy bien, pues muchas gracias Guzmán Ahumada. Guillermo Díaz, Ciudadanos. Sí. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado por un asunto que no tocará a ninguno de los demás partidos o que no se mojarán, que es el hecho de subir todas las pensiones conforme al IPC. ¿Esto qué significa? Que las pensiones, todas las pensiones, las más altas y las más bajas, van a subir un 8,5%. Esto supone incrementar en los 200.000 millones de euros aproximadamente que tienen los presupuestos generales del Estado al año en pensiones, sumar 19.000 millones de euros más que van a salir de las cotizaciones sociales, de los impuestos, de los más jóvenes, de aquellos que probablemente no tengan pensión, de no hacer un pacto de rentas que haga que las pensiones suban igual que suben los salarios, porque estos partidos todos confían en asegurar el voto de los pensionistas, hipotecando el futuro de un país entero, destrozando las expectativas de cobrar una pensión de quienes hoy las generan con su trabajo y sin pensar absolutamente en nada, ni en la natalidad, ni en las empresas por subirle las cotizaciones sociales, ni absolutamente nada más que en las próximas elecciones. Pues muchas gracias y gracias porque han lanzado 5 mensajes directos, se han ajustado al tiempo y ahora tienen, entre cada uno de ustedes, tiene 2 minutos y medio para ir debatiendo y digamos, administrar esos segundos en función de lo que estimen conveniente. Y si quiere empezamos por el representante del Partido Socialista, Nacho López. Quiero incidir en esa idea. Perdón, ya se pueden interrumpir y pueden intervenir, ¿eh? No tomároslo a pecho, lo de interrumpir. Son los presupuestos de la gente. Cuando hablamos de los presupuestos de la gente, cuando hablamos de las inversiones, que lo decía el señor Cortés, las inversiones en obra corresponden a un 5% del total de los presupuestos generales. Lo importante de los presupuestos generales del Estado, de estos presupuestos generales del Estado, es la inversión en la gente. Para que nos hagamos una idea, ya que el señor Cortés del PP se queja mucho de que son presupuestos que no son suficientes, hombre, solo en dependencia, ayuda a la dependencia es un 150% más de los últimos presupuestos del señor Rajoy. Solo en educación es un 68% más de los últimos presupuestos del señor Rajoy. Solo en sanidad es un 24% más de los últimos presupuestos del señor Rajoy. Por lo tanto, son unos presupuestos pensando en la gente, sobre todo en una situación como estamos de inflación. Por lo tanto, lo más importante es ayudar a la gente que lo está necesitando más y también poner en los pilares económicos suficientes para esa transformación económica necesaria en el ámbito digital y en el ámbito ecológico para combatir, digamos, el gran reto que todo el planeta tiene, como es el cambio climático. Pero son los presupuestos de la gente que está o indexada a un salario público o que cobra por debajo de un umbral de renta que le permite acceder a determinadas ayudas. Pero una familia que cobre 2 salarios, uno de 30.000 euros y uno de 20.000, no le llega ni un duro de estos presupuestos. Y además
van a ver cómo cotizan para las pensiones actuales, que aquí de las pensiones van a ver cómo no entra ninguno de estos, no se van a mojar con este asunto, van a ver cómo generando las pensiones de hoy no van a cobrar pensión mañana, porque están destrozando el sistema público de pensiones. Hombre, eso de que no van a cobrarlo mañana, bueno, no yo lo lo que sé, te digo, Guillermo, es Nacho, una aseveración ¿de dónde van a salir demasiado 19? Oye, fuerte como para dime de dónde soltarla van a salir así. 19.000 millones de euros. Oye, explícamelo. Yo, Guillermo, te cojo el guante. Yo sí voy a entrar. O sea, cómo un partido se raja las vestiduras porque suba las pensiones. Conforme al IPC. Suba las pensiones 19.000 Conforme al IPC. millones Es importante, de euros, ¿no? Digo, para que nos pero atengamos a lo que estoy aplaudieron diciendo. cuando en la otra crisis se bloquearon las pensiones y sin embargo se le dio 60.000 millones de euros a los bancos. ¿Pero en qué crisis? Es que, ¿En qué año claro, fue esa crisis, es que los Guzmán? tres partidos... ¿En qué año fue esa crisis, ¿En Guzmán? qué año se fue esa ¿Cuál fue? crisis? ¿En qué año fue? 2012 se ¿Y dónde tomó estaba yo? esas En mi casa. decisiones. Y mi Sí, partido no estaba. pero No después me hables a mí de eso. todo, bueno, tu partido estaría en tu casa, pero No, usted no, en el estaría 12 no. en es que algún no. sitio. No, nos pensamos en el 15. Nosotros en algún no hemos sitio. votado El congelar 15, las pensiones, pero cada como se vez han que hecho o sea, no se estos rasga las señores. vestiduras porque se le den 60.000 millones de euros a los bancos, pero sí, por ejemplo, que en Málaga 300.000 pensionistas vean aumentada su Pero que me pensión. digas que de dónde sale el Es que dinero. una pensión media va a recibir 1.163 euros al año. Esas personas tendrán, a ver, los jubilados y las jubiladas tienen una mala costumbre, que os parece a Guzmán, ustedes, que ¿tú es comer sabes- cada vez Guzmán, 3 ¿tú veces sabes al que día. la pensión Y máxima para eso- va a subir un 8,5% también? Sí. ¿Y qué salario? ¿Me podéis decir algún empleado de la privada que le vaya a subir el salario no un 8,5%, como van a subir las pensiones, un 4%? Pero es que ¿A quién le va a subir un 4 el salario? pero también Es os que rajáis esto las quiebra vestiduras. el Pero vamos a ver, Estado. pero a ver, Es una quiebra vamos a ver, absoluta. Guillermo. Estamos La rompiendo derecha- España en dos. la- Quien la tiene el dere- salario indexado no se puede- a un no se puede criterio público, soplar, a un decreto, No y se el que puede no lo tiene soplar, indexado a un o sea, decreto. no se puede soplar y sorber a la vez. Pero dime en qué. El jueves pasado hubo una gran movilización para subir el salario en las empresas privadas. No vi yo a Ciudadanos, no vi a la derecha defendiendo a los trabajadores y trabajadoras frente a las grandes multinacionales que están haciendo. Pero si el empleo lo generan aumentar las pymes, ¿qué grandes multinacionales las me dicen? pymes, bueno, Guzmán? pues las pymes, con estos presupuestos, las pymes, 12.000 pymes de Málaga se van a beneficiar con 715 euros. 200.000 millones de 55.000 euros en autónomos se pensiones. van a beneficiar con 120 euros al mes de media de reducción. 32.000 trabajadores van a estar exentos del IRPF. Alrededor de 135.000 trabajadores malagueños van a ver un ahorro de 400 Administre su euros. tiempo, señor Ahumada, Creo le queda que poco. eso es muy importante, eso es inversión en la provincia y el que no lo quiera ver, pues se quedarán los titulares de que, claro, como estos presupuestos vienen de una manera diferente de afrontar la crisis, son malos porque son anti-España. Porque claro, mira, vamos a para ver, ellos España es muy pequeñita y en España solo caben lo de los bancos o Guárdese quienes un poco están de tiempo, haciendo de señor oro Ahumada, con ¿eh? esta crisis. Gracias. Pero mire, Venga. es que esto es un tema muy simple. Estáis hablando, uno, de cómo no hay dinero, uno, que recorten, y por lo tanto se pierda poder adquisitivo, no podemos estar de acuerdo. No lo de recortes, Y otros nada. que vamos a gastar más simplemente por gastar más. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. O generamos más recursos y reactivamos la economía, o estaremos administrando la miseria de aquí a un par de años. El problema es que cada vez que gobierna de izquierda, al final acabamos administrando la miseria y luego llega el Partido Popular y tiene que levantarlo. Tenemos ahora mismo 140.000 millones de euros de fondos europeos que precisamente son para reactivar la economía, cosa que hubiera tenido ojalá Mariano Rajoy cuando gobernaba. ¿Qué estáis haciendo con ese dinero? Nada. Ejecución lamentable, penosa. Aquí tenemos proyectos como el tren litoral, como el tren del puerto, que se podían haber financiado con ese dinero. No es verdad. Sí, porque No son es fondos verdad, para no es verdad, sostenibilidad. Mario, no es verdad, y no no es se han verdad. hecho ni es siquiera los proyectos. ¿Por qué no lo habéis metido en el plan de infraestructura de la Junta de Andalucía? Pero ¿te parece poco todo lo que no estamos asumiendo desde la Junta de No, Andalucía? no, haciendo que el gobierno? estamos ¿Te recuerdo el asumiendo, acceso norte al Es que- aeropuerto? es que- ¿Quién es está que- haciendo al es que final la se entrada habla, al se Churrián? habla de la gestión de los fondos europeos y las comunidades autónomas están gestionando la mitad. No, perdona, la comunidad autónoma, el gobierno mitad. les dice, toma, este dinero para esto. Son fondos totalmente dirigidos donde la comunidad autónoma no tiene ningún margen de maniobra. Se le da el dinero porque el gobierno no es capaz de ejecutarlo, pero se le dice exactamente dónde invertirlo. Si queréis, nos ponemos a mirar las partidas una por una. Estamos hablando de proyectos que deben generar riqueza, aumentar la productividad del país y, por tanto, podremos mantener las pensiones, Guillermo, y podremos seguir financiando la dependencia, pero lo que no podemos hacer es no querer mejorar la economía, atacar constantemente a los pobres, que son los que defienden la economía y los que generan riqueza, que son los empresarios. Parece que son los malos.
Y por otro lado, cuando llega el momento de pensar quién paga la cuenta, siempre pensamos en lo mismo, en las clases medias y en los empresarios. Bien. Y ese es el error que está cometiendo este gobierno. Queda en la ronda de intervención a Patricia Rueda de Vox. Nacho hablaba de los presupuestos de la gente y se le llena la boca hablando de los presupuestos más expansivos, pero no es gastar más, es gastar mejor o invertir, sería la palabra adecuada. El PP viene a decir que ellos van a levantar la economía, como siempre enarbolando la bandera de la economía, pero tuvieron mayoría absoluta y hicieron una gran subida fiscal. Y son la marca blanca del PSOE porque acometen, ellos ponen las ideas y vosotros las ejecutáis. Y escuchar a Guzmán de Podemos hablar de empleo cuando ellos han activado, en connivencia con el Partido Socialista, una reforma laboral que está dinamitando el empleo, pues aquí esta noche va a haber temas interesantes. En relación a los presupuestos generales es importante que tengamos en consideración que una autoridad independiente como es la AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, los ha calificado como no realistas, deficientes y viciados. Son unos presupuestos que no son realistas porque están en base a una previsión de crecimiento muy por encima de lo que marca el Banco de España. Aumenta el gasto muy por encima de lo que recomienda la Comisión Europea. Y ninguna familia sensata gastaría año tras año más de lo que ingresa. Y ninguna familia sensata pediría préstamos y préstamos año tras año esperando a que lo paguen sus hijos o sus nietos. Y al final estamos con unos presupuestos en los que dicen que sí, hemos aumentado el gasto público un 40%, pero también se aumentó el año pasado y las familias están mejor. Porque ahora mismo hay muchas familias que no tienen para encender la calefacción, hay muchas familias que no cogen el coche por el precio de los carburantes. ¿Y las empresas están mejor? Yo no lo veo, porque muchas se han quedado por el camino y porque hay muchos autónomos endeudados y no saben cómo van a hacer para pagar la factura a final de mes. Quienes sí están siempre mejor con nuestros presupuestos son los sindicatos, a los que se le ha duplicado las subvenciones, es la Radiotelevisión Española, es el CID de Tezanos, son todos los amiguitos de Sánchez. En estos presupuestos hay un 60% más para cargos a dedos que van directamente a la Moncloa. Para tratamientos contra el cáncer no hay en estos presupuestos, pero para el gobierno más caro de la historia de España, con 22 ministerios, para eso sí hay dinero. Está claro que Vox sí que presentó una enmienda a la totalidad, distancia infinita con estos presupuestos y defendemos unos presupuestos en base cero, porque no se puede perpetuar lo que es ineficiente y el dinero tiene que ir a la sanidad, a la educación, a la infraestructura. Ha consumido ya su tiempo. Si quiere hacer una ronda de contrarréplica con los segundos que le quedan, si quiere, señor Sí, López. bueno, son unos presupuestos que van dentro de un entorno económico de dificultades a nivel mundial. Yo creo que somos todos muy conscientes, ¿no? Pero a pesar de esa dificultad que existe a nivel mundial, yo creo que tenemos que ser optimistas y hay datos para ello. Está España con la segunda inflación más baja de toda Europa, un 7,3, siendo alta, ojo, pero dentro de las altas de las más bajas de toda Europa, con un crecimiento del 4,4%. España sigue siendo de las economías europeas que más crece. ¿Y eso en qué en qué se observa más? En el empleo. El empleo, estamos en más de 20.245.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Nunca ha habido en España tanta gente trabajando como lo hay ahora. Y con un plus, que es que mientras con el señor del gobierno, con el señor Rajoy, los contratos indefinidos eran el 10%, ahora son el 42%. La mitad de los contratos que son indefinidos. Más empleo y mejor empleo con el gobierno de Pedro Luego Sánchez. hablaremos, si te parece, de la inflación y de los precios, pero yo por terminar el tema de presupuesto. Me quedo con la idea fundamental. Existen fondos europeos para reactivar la economía, para generar riqueza, para tener más ingresos del Estado, no a base de cobrarle a las clases medias precisamente y machacarlos cada mes con nuevos impuestos y nuevas figuras impositivas. ¿Cuáles son los nuevos impuestos luego te a lo la clase cuento. media si se le está bajando el IVA? Fondos europeos que no se están ejecutando. Proyectos bloquear, tan ¿no? importantes y por centrarme en uno muy Puede decir concreto. lo que quiera, Fondos Mario, europeos pero di la para verdad. el agua ¿Qué en la provincia de Málaga. Importantísimo el agua. Ni un solo euro para desaladoras. Ahora, si te vas a Castellón, mira por dónde. Si hay dinero para desaladoras. En Valencia hay dinero para desaladoras. Es Si que la te cuenca vas, del Mediterráneo es si te competencia de la vas Junta y efectivamente a Murcia la Junta también hay dinero para desaladoras. ni una solución Qué para casualidad luchar contra la que sequía de con la Junta, 140.000 millones no hay un solo euro para desaladoras Ni un en euro de Málaga. la Ha terminado ni una sola señor Ahumada, agote su tiempo ya, que le quedan pocos segundos ya además.
habla de competencias de agua, te lo estaba diciendo Nacho, aquí son competencias de la Junta de Andalucía y en el programa de actuación en materia de agua no han ejecutado el 52% del dinero que tienen, que viene de transferencia del Estado. De los fondos de recuperación hay 1.861 millones de euros que tiene la Junta de Andalucía, que se lo puede gastar en lo que sea, Sí. y solo ha ejecutado el 18%. Señor Díaz, agote su tiempo, si quiere. Le queda un minuto. ¿Un minuto? Algo más de un minuto. Vale, perfecto. Ha hablado Mario del agua. 1,25. Sí, ha hablado Mario del agua. Nosotros, mientras los presupuestos de España dependieron de Ciudadanos, hubo un capítulo para el recrecimiento del embalse de la Concepción que proponíamos nosotros que amplía muchísimo la capacidad hídrica, de almacenamiento hídrico de la provincia, porque se puede conectar además con la parte oriental de la provincia, ¿no? Estuvo en los presupuestos el embalse de la Concepción 2 años con el gobierno de Mariano Rajoy y no movieron una piedra. Esos presupuestos se prorrogaron y Sánchez los tuvo casi 2 años prorrogados, estos presupuestos, con una partida que consiguió Ciudadanos para el recrecimiento del embalse de la Concepción. ¿Qué movieron? Nada. No movieron nada. Las inversiones se prorrogan y puede ver cualquiera que se meta a los presupuestos y vea que está, porque yo soy el que persigue esa enmienda y la he presentado año tras año y he cotejado que estaba ahí metida. Entonces, ahora se llevarán las manos a la cabeza porque estamos muy cerca de que se abra el grifo y no salga agua. Entonces, ahora todos irán el primero a la pancarta a ponerse a pedir agua. Pero ninguno ejecutó el embalse de la Concepción mientras estuvo en presupuestos. Otra cosa que hemos metido, Ciudadanos, que ya no se habla hoy aquí porque desgraciadamente la actualidad manda, pero se nos ha quemado la provincia entera este verano. Nadie aquí ha hablado de incendios. Nosotros hemos metido una enmienda en estos presupuestos para que haya medidas contra los incendios. Sé que no es actualidad y que estos no hablarán de incendios hasta el año que viene en verano, pero yo creo que tenemos que invertir para evitar que se nos queme la provincia otro año más. Muy bien, pues muchísimas gracias porque han cumplido escrupulosamente el tiempo. Usando un símil futbolístico, le voy a dar un tiempo de descuento, ¿no? Así que vamos a tener unos minutos para que, sobre todo me queda con una idea, un debate que se ha establecido sobre cómo se aplican los fondos europeos, que ha habido cierta discrepancia tanto el señor López, Ahumada y Cortés. Si quieren puntualizar algo más y ya pueden intervenir durante unos minutos. Bueno, el ejemplo es muy claro. Vemos los presupuestos generales del Estado en otras provincias y vemos que sí hay inversiones para desaladoras. Juanma Moreno, el presidente de la Junta, pidió al Gobierno, porque era un compromiso en el Plan Hidrológico Nacional, la desaladora de la Sarquía y la ampliación de Marbella. Lo hemos presentado como enmienda. Esperemos que ustedes, a la hora de votarla, la aprueben también, como pasa en la Comunidad Valenciana. Está bien que alguna vez el señor Juanma Moreno gobierne. Tiene competencias para hacerlo. Las competencias de la cuenca mediterránea, que es del sur de Málaga, el sur de Málaga es competencia suya. De hecho, se está recogiendo los proyectos para eso. O sea, es competencia autonómica. Lo que usted no puede pedir es tener competencia de algo y que esas competencias que son de la Junta las ejecute el Gobierno de España. Si son competencias de la Junta, lo que no puede ser es que llevamos con esta situación años y la Junta de Juanma Moreno, que lleva ya gobernando 4 años, aún no haya hecho nada. Y lo que no puede es esperar a que esté el embalse de la Viñuela muerto a empezar a hacer algo. Es que va tarde. Es que el señor Moreno, como está instalado en la queja permanente, no toma ninguna medida. Y la gente de la Sarquía y la gente de la Sierra Norte necesita agua, necesita a un gobierno andaluz que haga algo, porque es de su competencia hacerlo. Aquí a lo que asistimos es a un turnismo y si gobernara uno podríamos intercambiar estas sillas. No, Guillermo, es que no es turnismo. ¿De quién es competencia? ¿De quién es competencia, Guillermo? ¿De quién es competencia? Lo que estoy diciendo es que ambos partidos habéis tenido el recrecimiento de la Concepción en vuestras manos y no habéis movido una piedra. ¿Por qué? Porque no estaba de moda. Y ahora, cuando no salga agua, iréis los primeros a poneros en la pancarta. Por cierto, una cosa que no se ha dicho, los fondos europeos los gestiona el Gobierno libre de cualquier atadura y de cualquier control del AIREF gracias, atención, esto es una sorpresa para los espectadores, porque no todo el mundo lo sabe, a Vox. No sé si Vox tiene alguna respuesta a eso. Mira, yo estaba pensando, que lo estaba escuchando hace un momento, que si tú llevas años con esta situación, que si tú tienes el dinero, que si yo, y al final que se evidencia, por un lado, eso ha salido en relación al problema que tenemos de falta de agua. Y es así como me lo trasladaban los agricultores de la Sarquía. Están en una situación límite donde están cortando árboles para poder salvar alguno de sus árboles con fruto. Pero esto lo que evidencia, por un lado, es el fallido estado de las autonomías
y por otro lado los dimes y diretes políticos. Y en cuanto al calamitoso estado y fallido de las autonomías, es que lo estamos viendo cuáles son sus consecuencias. Aparte de duplicidades, aparte de gasto político, aparte de caos burocrático, Pero, vemos que no se ejecutan para obras que son cuando habla de importantes. Y fallido, aparte, y finalizo por último, el un plan nacional, un plan nacional de agua. Eso sí que es. Y me encanta que sacas a colación. Eso sí que es un gasto Ay, fallido. pues mira, voy a contar, si me lo permites, por alusiones. ¿Sabes qué está haciendo nuestro vicepresidente? Nada. Donde allí gobernamos, el ridículo. ayudas para los El jóvenes. ridículo es lo que está Se ha haciendo. subvencionado las guarderías ridículo gratuitas es lo que para está niños de haciendo. 2 Si no a tiene- 3 si años. no tiene Hemos competencia. recortado subvenciones Eso es y mentira. asimismo He visto los hemos presupuestos. recortado. Pero Los por tengo. favor, Si no a mí tiene que es competencia, mentira que alguien cuando lo mire. soy El capítulo cuando se 4, respeta que alguien lo mire. en Castilla y León. el capítulo 4, por favor, que que alguien es lo para mire. transferencia Que lo Y la miren. ineficiencia Que del lo gasto miren. político también lo Oiga, hemos por favor, recortado. el capítulo Oye, que los 4, espectadores efectivamente, comprueben Ay, sí. yo me lo he bajado leído, las subvenciones. yo me lo he leído porque estoy preparando, estoy echando una mano para contrarrestar los presupuestos de la publicidad y la propaganda, que es la nueva sigla del Partido Popular en Andalucía, publicidad y propaganda. 63 millones de He estado mirando, no son precisamente he mucha estado propaganda. mirando los presupuestos de Castilla y León y el capítulo 4, que es para transferencia corriente, que es para subvenciones, aumenta. Ahora bien, aumentan aquellas de libre designación, el manijerismo a la hora de otorgarlas, y aquellas que son finalistas para, por ejemplo, planes de formación a través de los sindicatos que hacen planes de formación, esas sí las recorta. Bueno, pero después para otras cosillas sí tendrá. Hacía alusión el Partido Popular y Ciudadanos, Guillermo, Estamos además, terminando hablando ya, ¿eh? de Estamos pancartas, de agua y de incendio. Guillermo, habéis formado Bien, parte... no, hemos terminado. Sí, Es que vale. tenemos que Después hacer. hablaré. Tenemos que hacer, es que no quiero cortarle, no os quiero cortarle con brusquedad. Es que tenemos que hacer una pausa. Patricia, por favor, tenemos que hacer una pausa. Volvemos unos segundos manteniendo el debate y si quiere le doy la palabra. Volvemos en unos segundos. Pues reanudamos este paseo por la Alameda, en esta ocasión con un debate que le hemos llamado el debate por Málaga, en el que tenemos a los representantes en el Congreso de los Diputados, representantes por Málaga, debatiendo sobre la actualidad. No es un debate electoral, insistimos, es un debate sobre lo que está pasando en el Congreso, que es el centro de las grandes decisiones de este país. Y contamos con Guzmán Ahumada, representante de Izquierda Unida, Patricia Rueda, representante de Vox, Nacho López, Partido Socialista, Mario Cortés, Partido Popular y Guillermo Díaz, Ciudadanos. Vamos a entrar en el segundo bloque, un segundo bloque en el que hemos querido plantear de forma muy general pues, la idea del futuro político que hay en el Congreso, con toda la política de pacto, todas esas decisiones que ya conocemos, y una pregunta, si vuelve el bipartidismo, el papel de los entre comillas, nuevos partidos, como eran Ciudadanos, Vox, incluso la confluencia de la izquierda, y a partir de ese momento pues, lo que queremos es saber, ya que ustedes están allí cada semana, pues cómo ven el futuro político, el desenlace de los diferentes partidos, teniendo en cuenta que estamos a un año vista, salvo, como comentábamos antes a micrófono cerrado, salvo que se adelanten las elecciones, pero si no, pues a casi un año vista de las próximas elecciones generales. Y empezamos con la representante de Vox, Patricia Rueda. Suyo es ese minuto en el que vamos a hacer el planteamiento general, ¿no? Pues mira, Manolo, tal y como lo veo en el Congreso y tal y como lo veo en la calle, el bipartidismo existe. Pero es un bipartidismo en el que solo queda Vox y el resto de partidos. Porque lo que yo veo en el Congreso es que el resto de formaciones políticas en el arco parlamentario van en la misma dirección. Y te pongo varios ejemplos. El primero es, por ejemplo, la ley de cambio climático que se votó en mayo de 2021, donde solo Vox votó en contra. Porque es una ley que prohíbe explotar y explorar nuestros recursos y va en contra de nuestros intereses. Y en la Comisión, por ejemplo, de Objetivo de Desarrollo Sostenible, de la que también formo parte, ahí es constante, todos los grupos se arrodillan ante la Agenda 2030, esa agenda que es contraria a los intereses de España, y solo Vox plantea medidas en defensa de una agenda a España, porque creemos en la soberanía. Así que sí, existe el bipartidismo, pero Vox y el resto de formaciones. Pues muchas gracias. Luego le preguntaremos, al hilo de esa afirmación que ha hecho, no sabemos si se manifiestan como
negacionistas del cambio climático o no. Eso entramos en el segundo turno. Ahora el turno del señor Guzmán Ahumada, Izquierda Unidas Podemos. Bueno, sí, Unidas Podemos, Izquierda Unida, bueno, procedencia de Izquierda Unida y de Izquierda Unida. Bueno, yo creo que hoy por hoy es verdad que las últimas encuestas, no hay que negarlo, parece ser que están dando un refuerzo de los dos partidos que siempre o históricamente han representado el bipartidismo, pero no es menos cierto que actualmente lo que vivimos es una situación de bloque. Hay un bloque formado por Partido Popular, por Ciudadanos en peligro de extinción y por un Vox negacionista de todo. Hay que ver lo bien que desfila mi niño y lo mal que desfilan el resto, que llevan el pie cambiado. Y en ese panorama de bloque, pues lo que vamos a intentar hacer es intentar agrupar todas esas organizaciones políticas progresistas para intentar ser mucho más fuertes y que en estos escenarios de crisis continuada pues no vuelvan los recortes ninguna vez más. Bien, usted habla de agrupar la izquierda y yo le iba a preguntar luego si no cree que se está desagrupando, pero bueno, eso entraremos ahora posteriormente. Guillermo Díaz, de Ciudadanos. Bueno, es verdad que hay fuertes deseos de vuelta del bipartidismo por parte del bipartidismo. Se ha llegado a contratar a gente para desmontar a otros partidos, ponerlos a sueldo. Yo lo que he visto... No, se está refiriendo al PP, ¿no? Sí, Ah. Yo he sido portavoz de Sanidad durante la pandemia y he visto cómo con 800 muertos diarios, por llegar a acuerdos ciudadanos con el Gobierno de España en materia sanitaria, que nos llegó a agradecer de forma efusiva el Gobierno y el ministro Salvador Illa, nos llamaron de todo. Sanchistas, a mí me llegaron a escribir un filoterrorista, unas cosas, por llegar a acuerdos en materia sanitaria con 800 muertos diarios. Los mismos, muchos de los que nos decían eso, al mismo tiempo, con 800 muertos diarios, después supimos que estaban repartiéndose el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, Radio y Televisión Española, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Española de Protección de Datos. O sea, llegar a acuerdos en pandemia, en materia sanitaria, era de traidores y antipatriotas. Repartirse el Estado con 800 muertos diarios, como hicieron PP y PSOE, era de patriotas. Qué tiempos más raros. Nos quedamos con esa idea. Señor López. Bueno, pues no lo sé, si va a volver o no lo vamos a ver dentro de un año cuando la gente vote. Yo creo que ahora lo que estamos en un parlamento donde hay 10 grupos y más de 15 partidos fragmentados, pero fíjate que aún así hemos sido capaces de sacar en estos 3 años casi 150 leyes. Casi 150 leyes a pesar de la fragmentación política que hay. Porque yo insisto, lo importante es poner a la gente en el centro de la atención política. Si tú pones a la gente en el centro de la atención política, eres capaz de llegar a los acuerdos necesarios para sacar las soluciones a los problemas que hay. Porque yo creo que aquí la clave está en quién está poniendo solución a cada problema que existe y quién está poniendo todos los problemas que hay a cada solución que el gobierno pone. Nosotros tenemos una hoja de ruta clara, un proyecto de país claro y lo único que sabemos del PP es que no quiere que el PSOE esté, pero no sabemos qué proyecto político tiene. Señor Cortés. Bueno, yo creo que los ciudadanos pues ven lo mismo que vemos nosotros. Todas las semanas en el Congreso vemos a un presidente arrodillado, humillado a veces, porque el señor Rufián lo humilla cada vez que toma la palabra, ante los independentistas, ante Bildu, ante el PNV, cada uno con su película particular, cada uno pidiendo todo lo que puede y más en cada votación, porque el gobierno es tan débil que para rechazar una moción que presentamos desde PP tiene que llegar a acuerdos con todos los grupos políticos. Para una comisión de investigación rechazárnosla tiene que llegar a acuerdos con todos los grupos políticos. Y claro, cada voto a favor de lo que quiere el gobierno no es gratis. Hay leyes que se aprueban porque lo pide Podemos o porque lo piden los independentistas, se van a modificar el delito de sedición porque si no nos votaban los presupuestos, nos traemos a los presos porque si no Bildu no votan los presupuestos, ahora queremos elecciones vascas porque si no PNV no votan los presupuestos y los ciudadanos están ya hartos de que se mercadee con España, simple y llanamente para que Sánchez aguante 6 meses más en la Moncloa. Y eso no puede ser. Bien, luego entramos ya en el debate un poquito más de intercambio de opiniones. No sé si las amistades de unos y de otros pueden tener algún coste político. Me gustaría empezar de todas formas con esa pregunta que le he hecho de si se consideran negacionistas del cambio climático o simplemente no estaban de acuerdo con la ley. Es una pregunta sencilla, ¿no? Lo que somos negacionistas del fanatismo climático. Pero, Manolo, esto no me cuenta, ¿no? No, esto le vamos a parar. Párenle
5 segundos, a ver si le pueden parar exactamente. Gracias. Tenemos 15 segundos. Muchas gracias. Lo que somos negacionistas del fanatismo climático. No puede ser que burócratas de Bruselas vengan a imponernos nosotros, como el Pacto Verde, que al final todo se reduce en impuestos. Claro que queremos cuidar el medio ambiente, claro que queremos dejar un legado a nuestros hijos, pero no podemos pretender que ahora nos hagan cada vez menos ¿Pero competitivos. creen en el cambio climático? Con ¿Creen una que hay cambio China, climático un o cambio no? climático que están empecinados en cerrar la industria y con lo que supone de menos puestos de Bueno, trabajo. pues ya damos Una transición el banderazo justa y al ordenada. crono, ya arranca pero de un momento, nuevo. ¿no? Pero en el Congreso Sí. vimos todos, y esto estabas de acuerdo, pues fue un compañero tuyo, que dijo que el cambio climático estaba bien porque haría menos frío y la gente gastaría menos en calefacción. Eso lo escuchamos todos en el Congreso. Quiero decir que eso es la visión que tienen. Mira, Quiero la decir, visión pero que bueno, tenemos es que no vamos a permitir impuestos que veo que vestidos cambia el de discurso de un verde día para y otro, no me hacernos cabe más duda que Vox lo pobres. cambiará de un Eso día no para lo otro, vamos está a claro. permitir. No, pero digo que Discurso esto no es- hay, que porque lo que está lo clarísimo escuchamos, que no decimos, pasa nada, claro, pero que es que, aquello que dijeron que el cambio que climático estaba defendemos. bien porque gastaba menos en mantas, que no pasa nada, que está bien. Bueno, pero no te quedas... El nivel. Aquí cada Bueno, uno habla de entramos su ya en libro. el debate que Está nos ha claro. traído en este segundo bloque. No sé si creen que las amistades de unos y otros, es decir, las amistades que pueda tener el gobierno, cuando digo amistades son socios de gobierno, cuando las amistades que pueda tener el Partido Socialista, es decir, me gustaría que un poco fuésemos desgranando cómo ven el panorama y sobre todo porque es evidente que Ciudadanos tiene su crisis particular, la izquierda tiene su crisis particular, Vox tiene su izquierda particular, es decir, su crisis particular, es decir, todos, yo creo que más o menos están en una situación compleja con vista a los próximos meses previos a las elecciones. Sí, yo comentaba el ejemplo, pero es que luego hablaba de los socios de gobierno, pero es que dentro del propio gobierno, pues ya tenemos todos los días a los ministros de Podemos peleándose con los ministros del PSOE, los ministros de Podemos peleándose entre ellos, luego OTAN sí y OTAN no, ley trans sí, ley trans no, o sea, es un cachondeo, hablando claramente, lo que estamos, la imagen que se da. Lo que no es un cachondeo es no confrontar. Termino la idea, y Vale. luego nos quedan los dos señores que están aquí al lado, Ciudadanos mendigando un pacto con el Partido Socialista, dejándose lo único que les queda, que es la idea liberal. El otro día presentaron una enmienda a la totalidad de la ley de la banca, que era más intervencionista todavía, y justamente en contra de lo que dice el Banco Central Europeo. Y Vox, ya se ha dicho aquí, ha sido el que le ha salvado al gobierno de ejecutar los presupuestos europeos de la forma que lo están haciendo, hasta el punto que la Unión Europea no sabe siquiera en qué se gasta el dinero y cómo. Nosotros tampoco. Gracias a Vox, el gobierno puede hacerlo. A mí me ha alegrado de todas formas que Mario señala al PNV como parte del problema y que dice que el señor Sánchez está arrodillado frente al PNV De la permanentemente. selección vasca no estamos Sí, muy de está acuerdo, claro, no, está claro, pero es que el señor Feijóo, con el primero que se ha ido a reunir es con el señor Ortúzar, a decir que van a ampliar entendimientos y el señor Feijóo también ha ordenado, y no ha sido desmentido por el Partido Popular, contactos con Esquerra, ahí está la prensa, y contactos con Junts, la antigua Convergencia. Yo creo que el señor Feijóó no se ha enterado, o no se ha enterado de qué va esto, que con o creo Feijóo que... no habría selección vasca de nada. Sí, pero ¿había cupo vasco? Y ¿Habría cupo ha habido vasco? siempre cupo No, vasco. pero bueno, Está en la Constitución española. ¿Seguiremos pactando con el PNV para gobernar en España? Sí, pues ya está. Sí, podemos llegar a acuerdos para no depender Perfecto. de nada. Aquí hay un tema muy importante. La diferencia que tiene el Partido Popular y que el Partido Socialista es que el Partido Popular, el interés es el particular para seguir en Moncloa. Y lo estamos viendo todos los días. Y el Partido Popular, el interés es el general. Pero Mario, Y dime algún caso en la historia del Partido Popular, hasta cómico, cuando gobernaba es hasta Aznar, cómico, gobernaba Mario, Rajoy, una pregunta. que teníamos Es pensado A ver, el por interés alusiones, general. alusión y luego vamos al comentario de ¿Puedes repetirme cómico. la pregunta? Que se oiga. Sí. ¿Un caso que qué? Un caso donde el Partido Popular no haya gobernado para el interés general. Cuando le dio las competencias de educación a los nacionalistas en Cataluña. Un, dos, tres, responde Competencia otra de vez. educación En el la Majestic. la tienen No, todas las comunidades autónomas. No sé si te no la acuerdas de tenían ese detalle. transferida. No la tenían transferida. Las tienen todas las comunidades autónomas. Pacto del competencia de Majestic. educación. El pacto A del ver, Majestic. La gestión del IVA, la gestión de los aeropuertos, la competencia Todas de las educación, competencias de educación fulminar a están Vidal en Cuadras las- y en las tratar a Jordi comunidades Pujol autónomas. como un hombre de Que Estado. vivimos en un estado soy descentralizado, FFP. no sé si te habías dado cuenta de Pero ese me has dicho que te diga y te doy ejemplos. Claro, pero porque se siguen transfiriendo competencias. No creo, pero no solo a los no vascos, a los creo, catalanes, no creo sino que la a todas las alternativa a comunidades Sánchez, autónomas. la alternativa a Sánchez no puede ser un señor que ya se está reuniendo con el PNV. ¿Cuál para es volver la a hacer alternativa a exactamente lo Sánchez, su mismo. opinión? Pues la alternativa a Sánchez sería que tres partidos constitucionalistas nos pusiéramos de acuerdo Cuando para dice dejar tres, fuera dice Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, nos pusiéramos de acuerdo para dejar fuera populismos y nacionalismos y que sean partidos que defienden el interés general de los españoles los que se ponen de acuerdo, que es cuando mejor nos va. Lo de que el PP es un partido constitucionalista es muy generoso, Hombre, yo- Guillermo, por tu parte. yo Debe ser muy sí lo creo. generoso porque el Partido Popular lleva incumpliendo la Constitución ya demasiados años, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Ellos cumplen la Constitución serie- que les La razón conviene. es que no les queréis cumplir conviene, lo que dice que Europa. les con- que Los les conviene, jueces que les tienen que conviene. elegir a los Entonces, jueces. No, perdona, Así eso de Europa simple. no lo dice. Bueno, Eso Europa no no lo dice dice. ahora. Y si tú la Hasta lees, el comisario y si tú la lees, europeo ha venido a llamar la y si atención a la ustedes, ley. El comisario solo europeo si me permiten, sí lo ha dicho, si me ¿no? permiten Pero- poder desarrollarlo. Si a ustedes la ley no les gusta, cuando ustedes tengan mayoría suficiente para cambiar la ley, cámbienla. Pero la ley es la que es. Y el Consejo General del Poder Judicial debería haberse renovado hace 3 años. Y no se hace porque le necesita una quitasteis las mayoría. competencias para que no necesita pueda una seguir mayoría. funcionando interinidad. Necesita una O sea, mayoría. habéis provocado un problema y ahora queréis si no arreglarlo. puedo desarrollar el Me callo. argumento. Si no puedo desarrollarlo, vamos a ver. Necesita mayoría de 3/5. Por lo tanto, necesita el respaldo de los 2 grandes partidos que suman esos 3/5. Y siempre se ha hecho cuando el Partido Socialista está en la oposición. Y siempre se ha bloqueado cuando es el Partido Popular el que está en la oposición. Ustedes están bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes están deteriorando la justicia. Ustedes no están cumpliendo con el mandato constitucional de llegar a un acuerdo para renovar el ¿Sabes? Consejo General del Poder Judicial que está afectando al funcionamiento ordinario del Poder Judicial. Señor- Lo que ustedes están haciendo es muy grave. Así que cuando ustedes, por favor, un poco de pudor a la hora de ponerse el cartel de constitucionalistas, porque la Constitución hay que cumplir todos los artículos y todos los días, no los días que ustedes quieran y los artículos que ustedes quieran. Una pregunta, señor López. ¿Usted es partidario de cambiar el sistema de elección o es partidario Mm. de mantenerlo como está? Yo soy partidario de que ahora mismo como está hay que cumplir con la ley. Si lo importante ahora es que estamos en una No, situación pero no hablamos de de la hora. interinidad. ¿Usted está de acuerdo con el sistema actual de de elección o no? interinidad. Yo creo que es un buen sistema democrático porque responde al interés del pueblo, porque la justicia emana del pueblo y los representantes del pueblo están en el Pero la Congreso de separación los de poderes Diputados. existe, ¿no? A ver, Sí, señor pero si Díaz. depende del pueblo, primero nosotros somos partidarios del cambio. El comisario Reinders vino a España a iniciativa de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, por cierto es del Partido Liberal, es de la familia de Ciudadanos en Europa, y pidió ese cambio, pero si aún así, en el peor de los casos, depende del Congreso de los Diputados, ¿por qué no se debate en el Congreso de los Diputados y son conversaciones entre Moncloa y Génova, entre Ferraz y Génova, que el otro día vivimos el momento vergonzante de que en el Senado de España, en un debate, Sánchez le dijo a Feijóo: como estamos negociando de los jueces, mejor no lo hablamos aquí. En la Cámara que lo tiene que votar, mejor no lo hablamos aquí. Y dijo Feijóo: sí, mejor no lo hablamos. Eso es una vergüenza y eso es el intrusismo de las sedes en la vida pública española, que así nos ha ido. Ya sabemos lo que ha pasado en ambas sedes. Señor Ahumada. Yo por las últimas intervenciones o por las intervenciones de este bloque lo que veo es que, me reafirman una idea, es que en España hay muy poca cultura de parlamentos fragmentados en los cuales pues hay que buscar apoyos y nunca tienen por qué ser los mismos. Ciudadanos tendió una mano a contrario del Partido Popular, o bueno, de Vox no esperábamos nada para en estos momentos difíciles seguir. Se refiere a la pandemia, ¿no? Seguir, claro, seguir con esos estados de alarma en los cuales morían 800 las cifras que ha dado, pero es que a saber lo que hubiese sucedido sin ese estado de alarma, pero falta mucha cultura política y después se reparten muy fácilmente los títulos de constitucionalistas, ¿no? O títulos en general, y los títulos de constitucionalistas, pues no sé, vamos, yo derivo, además de Izquierda Unida, derivo del Partido Comunista que creo que fue clave, ¿no? Y que nadie puede decir que no en esa Constitución. Pero se autoproclaman constitucionalistas aquellos que no cumplen la Constitución en general. Ponía un ejemplo Naso con la cuestión de la renovación del Poder Judicial. Por cierto, todas esas cuestiones que el Partido Popular ahora defiende, eso estaban salvados. Aquí el problema es que llamó a Ayuso, que es la que manda en el Partido Popular ahora mismo, y dijo que no. Y como dijo que no, Ayuso, Yo no he visto ningún pues documento que diga al gobierno que va a cambiar se fue hacia atrás. la forma de elección de jueces. Se fue hacia atrás. Esa es la realidad. Se fue hacia atrás. Cumplan con la ley. Y después hay más Cumplan con la artículos, ley. hay más Entonces, ¿para artículos qué de la se cumplan Constitución. para que la os sentáis a Constitución? negociar con el PP si no Cumplan- queréis cambiar nada? Cumplan con la no nos hagáis Constitución. perder el tiempo y Cumplan engañar a con los la- españoles. No, Mira, no, aquí lo único que está engañando son ustedes. Ustedes tienen que cumplir con la ley, tienen que ser responsables. Ustedes son un el partido que antisistema recortó cuando las están en la competencias oposición. del Consejo Ustedes General están del Poder trayendo el trampismo a interinidad España. fueron Porque el señor Partido Feijóo no Socialista manda. Porque el con señor Podemos, Feijóo no manda. intentando buscar el Porque- bloqueo de la institución. Si hubierais dejado las competencias como estaban, se podía ¿Qué seguir sido competencias? las del Consejo General del Poder Judicial en interinidad.
Claro, es que lo que Es no que puede ser es modificasteis que la ley ustedes- para bloquearlo. No, o sea, pero- vosotros habéis creado este problema. O sea, Es muy cogéis curioso. una ley, la modificáis, le quitáis las Es muy competencias curioso y ahora como decís, el es que está pirómano bloqueado. acusa a otro de prender no. fuego. Vamos a Es ver, que hay que tirar está de meroteca, bloqueado es el que no se partido, nos puede el olvidar. Consejo General del Poder Judicial está bloqueado porque ustedes han decidido bloquear, porque ustedes no reconocen administren su el tiempo, que les resultado de queda las un poco, elecciones últimas. Una pregunta, señora Ahumada. Usted, que ha hablado de la importancia del constitucionalismo, ¿cree que hay socios del gobierno como Bildu o Esquerra y otros partidos que son constitucionalistas? Pues yo Digo, no sé. porque ha defendido la Yo, importancia del igual- constitucionalismo. Igual, que afeo lo del reparto de etiquetas fácilmente, creo que igualmente cuando hablaba de o quería llegar a ese incumplimiento de la Constitución, es que la Constitución es la que marca. No, pero respóndame, dígame. Que- ¿Usted cree que Bildu, por ejemplo, y Esquerra son partidos constitucionalistas, siendo socios del gobierno? Bueno, pues posiblemente no, pero no son socios del Ah. gobierno. Han Bueno, votado entonces, ¿qué son? independientemente. Socios del ¿Qué- gobierno. ¿Qué son fuera- entonces? No, claro, han votado a la investidura y han votado. Eso se llama ser socio de discurso. gobierno, ¿eh? Hombre, son los que les salvan todas las votaciones Perdona, constantemente en el un Congreso. momento. Y Bildu Ante- gobierna en coalición con el PSOE en el País Vasco, ¿eh? Claro, bueno, Sí, con el Partido perdona, Popular. perdona, Sí, que con es el apoyo, con el es apoyo en Navarra. PNV, PSOE. En Navarra, en PSOE. Navarra. En Navarra tampoco está ¿No? dentro de... No. Bien, señora Rueda. A ver, María decía hace un momento, no nos hagáis perder el tiempo. Y es cierto, porque aquí asistimos ahora a un PP-PSOE con ese reparto que lo que evidencia es que no tienen ningún interés en que se haga efectiva la independencia del Poder Judicial, que es clave para el Estado de Derecho. Hemos escuchado al señor Guzmán decir un estado de alarma inconstitucional, gracias al recurso que presentó Vox, Porque se que quedó cercenó corto. derechos y libertades, porque se que quedó prohibió corto. trabajar a los No, no. españoles y que ha llevado a la ruina y la miseria a mucho pequeño comercio y muchos empresarios que ahora están pagando las consecuencias. Hombre, la propuesta de Vox de Madre. pagarle a todo el mundo los Pero salarios que se no, queden en una casa. indemnización. ¿Les han totalmente prohibido absurdo. trabajar? Pues el justiprecio, el estado indemnización. de alarma Continúo, por fue favor. inconstitucional Después, porque se quedaba el PP corto. Mario ha puesto en evidencia algo, es que nosotros no somos el enemigo. El enemigo es el gobierno socialcomunista. No os confundáis. En porque política me no hay vienes a enemigos, hay hablar a mí adversarios. del Real Decreto de los fondos europeos que Vox votó abstención porque ¿qué sucedía? Agonizaban y si los fondos europeos no llegaban al tejido productivo se ¿Y tú destruía. crees que han ¿Qué llegado? sucede? Que hay que Pero fiscalizar. 2 años ¿Y por qué no han después, llegado? pero- Por el mal pero si gobierno y dijo por la Abascal que si lo llegó incompetencia a de las saber hubiese comunidades votado en contra. autónomas. Y Abascal continúo. reconoció que También se he había escuchado equivocado. esas 150 leyes que han sido aprobadas gracias al apoyo de independentistas, separatistas, filoetarras de los enemigos de la nación. En manos de ese gobierno estamos y de ¿Y sus ustedes amigos. son los amigos de la nación? Y por ¿De qué último nación? también De una nación hablabas... pequeñita, muy pequeñita. España te parece una gran nación, pero que vosotros lo estáis no, 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 destruyendo y que vuestra nos estáis España- llevando vuestra España a es las muy cartillas pequeñita. de racionamiento. Ay, de Nos verdad. estáis llevando Ay, a la de cartilla verdad, de de verdad, racionamiento. por favor. Sal a la calle. Por favor. Cada vez hay más personas pidiendo comida. Vete a los bancos de alimentos. ¿Qué me estás contando? La factura de la luz. Es que tú no pagas la luz. ¿No estás viendo que se está duplicando No, y hombre, nosotros triplicando no en pagamos muchos la luz, casos los hombre. negocios la luz? ¿Pero en qué país vivís? Aquí venís muchas veces a hablar y lo escucho en el Congreso de brotes verdes. ¿Qué brotes verdes? Si España está en la cola en Europa a nivel de economía, que es una pandemia puedes dar un mundial, sí, dato- pero un es una dato que pandemia que ha corrobore afectado algo a de lo que todo estás el mundo. diciendo? Y al final nos encontramos siempre Está aquí a agotando su uno y a tiempo, otro déjese- hablando del triángulo, que la culpa es de Putin, de Franco y del virus. Hoy no ha salido Franco, afortunadamente, pero sí que sale muchas veces Bueno, ya lo ha sacado aquí en el usted, Congreso. pero bueno. Sí, pero vengo a decir Bueno, que esas son las ha excusas agotado- que ha agotado su siempre cuentan porque tiempo. niegan la realidad. Y así no se puede solucionar si uno niega el problema, no se puede buscar una solución. Bien. ¿Ha agotado su tiempo? ¿Alguna intervención más? Yo básicamente que vean cuáles son las alianzas con Bildu en País Vasco y Navarra, que se vea cuál es la aritmética que funciona allí. Y por último, Guzmán, con todo el cariño, el Partido Comunista tiene muchísimas sombras como para alardear de él aquí. Y el Partido Comunista, bueno, entregó Francia a los nazis porque tenía un trato Hitler y ¿Cómo? Stalin en su momento. Sí, hombre, lee Venga, la ya, hombre, agonía, venga, lee la ya. agonía de Francia de Chávez Guillermo, Nogales. Oye, Guillermo. que los espectadores lean la agonía de Francia a Manuel Chávez Nogales cuando estaba ahí destacado y cuente cómo el Partido Comunista da orden de deserción porque entonces tenían Hitler y Stalin un pacto y entran los alemanes sin problema Es que en usted Francia. ha metido un tema cuando quedaban 2 segundos para su intervención, Sí, sí. pero bueno, señora Ahumada, si no sé si quiere responderle a... Oye, esto está Cuando documentado. yo a lo que quería llegar con lo de cultura, de la pluralidad, cultura de
los gobiernos en coalición, aquellos gobiernos que discuten porque tienen que discutir. Para nosotros sería decirme fía guana todo esperando después la puerta 10 giratoria segundos le quedan, como ciudadanos. Pero lo principal de la Constitución es que en el Parlamento es un reflejo de la ciudadanía española. ¿Qué miedo tienen a que cada uno que está allí vote según los intereses de los votantes que tienen detrás? ¿Ha votado su tiempo, Pero vamos señor a ver, Cortés? lo que tú dices estaría bien si se sentaran a negociar sobre los temas en cuestión. No, lo que se sientan a negociar es, oye, incumple la ley, por ejemplo, en Cataluña, para que no se aplique el español en las aulas y yo a cambio te voto algo. Oye, cámbiame el delito de sedición para que los míos salgan a la calle y yo a cambio te voto algo. Mario, eso no debate es sobre democracia. eso, debate sobre eso, pero es que debatéis sobre el quién y no el cómo, puro y duro. no el por qué. No sabemos para empezar, nunca sabemos que se negocia. Sabemos que milagrosamente votan a favor de algo, pero nunca sabemos a cambio de qué. El problema vuestro es que no tenéis Señor modelo de López. nada. Por lo tanto, si no sabemos es porque igual no hay nada de lo que tú estás luego contando y estás lo contando sueltan. fantasía. Luego La lo cuestión es, denuncian y lo ¿ustedes quieren sueltan. que haya pensiones más altas? ¿Ustedes quieren que haya más o no quieren que haya más? Pensiones altas, becas. Voten a favor de los presupuestos generales del Estado. Si aquí la cuestión es, ¿ustedes están a favor de eso? Estamos en ¿Sí tiempo de o no? descuento, Porque pueden eso es seguir lo que le hablando, importa pero... a la gente le importa cómo le beneficia la política útil. Y ustedes están todo el día con el fango y con el ruido. No, para que no hablemos de esto, para que no hablemos de las pensiones, para que no hablemos de la beca, para que no hablemos del salario mínimo. Mire usted, con el señor Pedro Sánchez la tasa de paro hoy el 12,4%. El señor Rajoy lo dejó en el 17,5%. El salario mínimo hoy, 1.000 euros. El señor Rajoy lo dejó en 735 euros. Hoy hay más 20.400.000 personas trabajando. Con ustedes serán 19.800.000 personas. De la política va de esto. La política va de esto. Lo demás la es política no va de ruido. gastar dinero. La política va de desarrollar un país, de desarrollar una economía, del bienestar de las personas. Para que la gente tenga trabajo, para que la gente tenga trabajo, una única para que el pregunta. Estado pueda recaudar y reinvertir señor en Cortés. educación, Una única sanidad. pregunta. ¿Tú De me eso puedes va. decir que la gente vive mejor ahora que cuando vivía con Mariano Rajoy? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Cuando estaba el señor Rajoy en Con este un país, 14,5% lo que había la cesta de la compra, eran con la desahucios. luz Tenemos un triplicada, problema de con la inflación. gasolina, Tenemos un problema de inflación. con la industria a que nivel- prácticamente ha Pero hay un desaparecido en problema, este pero país. hay un problema. Nuestro modelo económico está Tenemos dilapidado. un Dice gran que problema la es que gente vive Mariano- mejor. uno no Mariano elige. Rajoy tiene la paternidad de lo que vino después. Quiero decir, Sánchez llega al gobierno gracias a que Mariano Rajoy deja un bolso en su escaño y se pira del Congreso. O sea, por favor, aquí hay causas y consecuencias. Rajoy se fue a un bar La el día de la mayor moción de consecuencia censura. de la moción de censura de Mariano Rajoy la habéis pagado vosotros. Pero No se te olvide nunca. ¿En qué votamos o no. sentido, Que no se te olvide dice que la ha nunca. pagado? Después puede desarrollar Porque esa idea. le retiraron Si me el apoyo al permite, gobierno. Manolo. Fueron los que instigaron la moción de Pero si censura. votamos que no. A ver, si el Fueron los que problema, instigaron la moción de si el censura. problema Uno al no elige- contrario, Mario, uno se no sabe elige- bien el cuento. Tira Al de la contrario, hemeroteca. Uno no elige las fue el principio del fin de circunstancias Ciudadanos que por suceden no en el mundo. abstenerse al menos la moción de censura ante el mayor caso de Si corrupción. me permite, Sí, porque a es ver, muy importante. en 10 segundos, por Uno favor. no elige las circunstancias que suceden en el mundo. Lo que sí elige es cómo afrenta esas circunstancias. Y Claro. no es lo mismo la forma de gestionar una crisis de inflación como esta, que es ahora a nivel hablaremos de eso. mundial, A ver, como creo- lo gestionaron creo que ustedes. No es la misma manera salir de una crisis como lo estamos haciendo ahora que como lo hicimos con el perdona, Señora Rueda, tardamos señora Rueda. 10 Todavía, años en... Señora No hemos Rueda, yo salido creo que todavía. digo porque estamos terminando ya. Tiene 20 Sí. segundos. Tiene. Hablaba de uno no elige, sí se elige. Sánchez mintió a sus votantes. Sánchez en campaña dijo que no pactaría con Podemos y lo hizo. Dijo que no pactaría con Bildu y ahora le apoya. Así que sí, Sánchez lidera un gobierno que es ilegítimo y en política sí que importa la economía. Claro que importa la economía porque queremos el bienestar de los españoles, pero importan los valores, los principios, segundos. las convicciones, la soberanía y ponerse al servicio de los españoles desde el interés general y el bien común. y Bien, no pues con muchas intereses gracias. partidarios. Gracias a todos de nuevo porque la verdad me han hecho el trabajo muy sencillo, con lo de los tiempos me refiero. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos también en unos segundos. Bueno, pues reanudamos el tercer bloque de este paseo por la Alameda, que en esta ocasión lo hemos hecho vía Madrid. ¿Por qué vía Madrid? Pues porque tenemos aquí
pues 5 representantes de todos los ciudadanos, de todos nosotros, en el Congreso de los Diputados, en la representación de los diferentes partidos, como son el señor Ahumada de Izquierda Unida, Patricia Rueda de Vox, Nacho López de Partido Socialista, Mario Cortés del Partido Popular y Guillermo Díaz de Ciudadanos. En este tercer bloque, como no es un bloque electoral, hemos dejado temática libre. Yo sé que hay algunos temas, usted ha apuntado el tema de la corrupción en el últimas intervenciones, pero le hemos dejado una temática libre para que puedan ahondar o insistir en los temas que consideren más importantes, y vamos a empezar con Guillermo Díaz de Ciudadanos. Bien, pues yo creo que ahora mismo el panorama político español precisa de que Ciudadanos tenga buena salud. Estamos en un proceso de refundación, estamos intentando reconectar con la base electoral que a vista de las últimas elecciones nos ha ido abandonando, pero porque tenemos la firme convicción de que la oferta ahora mismo política española, que hace elegir entre los populistas y los partidos tradicionales, que están ya dispuestos ambos dos a seguir pactando con nacionalismos. ¿Podría definir populista y...? Sí, el populismo de derechas lo representa Vox, el populismo de izquierda lo representa Unidas Podemos con Izquierda Unida, y los partidos tradicionales, que ya están poniendo al PNV en algodones para que no se vaya a resfriar, tanto Feijóo como Sánchez, ya hemos visto lo que ha hecho con el PNV. Creemos que España no está condenada a que permanentemente esta sea la dinámica y la aritmética que se dé en España. Nosotros creemos que hay un amplio espectro central con centro-derecha, centro-izquierda, que se pueden entender y que le vendría mucho mejor a España que las fórmulas que estamos sufriendo hoy, por ejemplo. También es cierto que con Pedro Sánchez esto es muy difícil. Se le ha acabado su tiempo. Toca el turno a Guzmán Ahumada, Unidas Podemos. Bueno, pues yo, si me vaya a permitir, no voy a hablar de lo que se habla en Madrid, sino los silencios que hay en Andalucía. Y hay silencios del presidente del gobierno andaluz muy preocupantes. En primer lugar, cómo no se está pronunciando ante los más de 5.800 millones de euros extra que le están viniendo del Estado. ¿Qué va a hacer para mejorar nuestros servicios públicos? Hay un silencio muy claro de qué opina sobre la salida del genocida Queipo de Llano, que mandó bombardear a Málaga de la Basílica de la Macarena. El silencio sobre el nuevo caso de corrupción en el Partido Popular en Marbella, que vuelve a poner en los titulares a Málaga, a la Costa del Sol, Marbella, por casos de corrupción. O otro silencio como es el que no le conteste a la familia Caparrós, invitándola a ese acto del 4 de diciembre, a pesar de que ahora es el nuevo andalucista. La verdad que Moreno Bonilla tiene que recordar que el andalucismo es rojo. Aquel 4 de diciembre por los obreros que había en la calle y lamentablemente por la sangre de Manuel José Caparrós. También ha tenido silencio con el tema del indulto, creo, el presidente, ¿no? Pero eso vamos a ahondar posteriormente. Patricia Rueda, de Vox. Lo cierto es que lo que se habla en Madrid sí que influye mucho en Málaga, y Vox ha planteado debates que hasta ahora estaban silenciados. La inmigración ilegal afecta a Málaga. La ocupación, cuando tienen más derechos quien delinque que quien tiene una propiedad privada y con tanto esfuerzo va sacando adelante, preocupa en Málaga. Y ante la gravedad del tiempo que vivimos y ante los partidos de siempre, que es más alternancia que alternativa, nosotros siempre estamos pidiendo, uno, que se adelanten las elecciones generales, porque tenemos un Sánchez destructor de nuestra nación, y dos, que los españoles sean consultados, porque tienen que ser consultados en políticas de especial trascendencia, en temas que tienen que ver con su día a día, con su bienestar, con la seguridad, con la economía. El artículo 92 en su Constitución lo ampara, y es hora de que los españoles puedan labrarse su futuro, y es hora de que los españoles puedan decidir, y eso es lo que propone Vox. Bueno, ella ha planteado lo del adelanto electoral, que es la primera vez que sale esta noche. Siguiente turno para Mario Cortés, del Partido Popular. No podemos terminar la noche de hablar de lo que realmente le preocupa al 100% de los españoles, que es la legumbre un 18% más caro, la leche un 23%, luego un 23%, el pollo un 18%, la ternera un 15%, el cerdo un 11%, el aceite un 65%, la harina un 40%, la mantequilla un 33%, la pasta un 30%, o sea, sumando todo, estamos hablando de un 14,5%, lo que cuesta más la cesta de la compra. Las hipotecas, que suben de media 350 euros, el diésel, que está ya rondando los 2 euros, la electricidad un 20% más caro que por esta fecha del año pasado. Eso es lo que le preocupa a los españoles. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Lo que sea, menos encontrar soluciones para esto.
Y ahora dicen que baja el IPC cuando realmente lo que ha bajado es la factura regulada, que es lo que se toma como referencia, que afecta al 15% de la población. Porque el que no tiene factura regulada nos están cobrando el tope del gas, que está mucho más disparado, y eso lo puede ver cualquier ciudadano en su factura de la luz. Cada vez que la actualizan, ahí lo tienen. Bien, señor López, Partido Socialista. Hoy se cumplen 3 años de la victoria electoral. ¿Y quién nos iba a decir hace 3 años todo lo que estamos aconteciendo en estos 3 años? Hemos tenido que hacer frente a una pandemia, el COVID, como no habíamos vivido en los últimos 100 años. Y hemos tenido que hacer frente también ahora a una guerra que está haciendo que los precios en todo el mundo, no aquí solo, todo el mundo estén disparados. ¿Verdad? La cuestión es que ante esos acontecimientos extraordinarios, ¿cómo se ha gestionado todo eso? Pues se ha gestionado con ERTES, se ha gestionado con créditos ICO, se ha gestionado bajando la factura de la luz, el IVA de la factura de la luz a un 21 o un 5%. Se ha gestionado con el transporte gratuito, con el tren gratis para la gente. Se ha gestionado con el ingreso mínimo vital. Se ha gestionado subiendo el salario mínimo interprofesional. Se ha gestionado con las pensiones más altas, con más becas. Se gestiona así. Por lo tanto, eso de que no se está haciendo nada en el BOE se puede ver que cierto no es. Ha terminado su tiempo. Yo comenzaría este turno de contrarréplica incluso con usted, porque en este periodo que yo creo que han mostrado muy bien la situación actual, pero sin embargo el Gobierno, señor López, está recaudando más que nunca, ¿no? Precisamente por esa subida de precios, ¿no? Claro, efectivamente, como todo sube y hay más gente trabajando que nunca. Es que, insisto, estamos en cifras de empleo históricas, en crecimiento pero que una paradoja económico, me refiero, ¿no? A que sube mucho los precios y el Gobierno recauda histórico. Hay unos fondos europeos que están ayudando a eso. Por cierto, unos fondos europeos que son iniciativa del presidente Sánchez. Yo ¿Cómo? quiero, iniciativa del presidente ¿Pero Sánchez. cómo? Yo creo que es importante Oiga, insistir que la en gente esta compruebe idea. de dónde salió el Hemos acuerdo de los vivido- fondos europeos. hemos Por vivido- cierto, fue un hemos vivido- acuerdo de creo- Europa. Creo, Fue un acuerdo de que el Europa. señor Castillo me ha dado el No, pero podemos turno. interrumpirnos. Sí, pero si va a tomarlo usted para meter otro asunto. Entonces yo creo que O que la gente compruebe dónde salen los fondos tenemos que europeos. tener claro que hemos vivido 3 años como no hemos vivido nunca. Yo creo que los ciudadanos que nos están viendo hoy, que se pregunten qué hubiera pasado estos 3 años si se hubiera aplicado las medidas que tomó el señor Rajoy durante la crisis financiera última. ¿Cómo estaría este país? ¿Cómo estaría la señor gente? Hay Cortés? diferentes Pues mira, formas de gestionarlo y yo creo que ha quedado meridianamente claro en estos años que hay 2 formas. Mira. Una progresista, socialdemócrata, invirtiendo socialmente en la gente, y otra con recortes, que fue lo que hicieron Guárdase un poco de ustedes durante tiempo, 7 años. que le queda poco. Mira, Señor Cortés. no hemos recuperado niveles de PIB de antes de la pandemia. No es verdad. El único país No es verdad. que no lo ha hecho. Sí lo hemos recuperado. Es una realidad. Sí lo hemos recuperado. Mira, Eso no es real. el Eso no es gobierno real. recuperado. ingresa Sí lo hemos recuperado. 66.210 millones para el año 2023 de lo que ingresaba en el año 2019 antes de la pandemia. Y precisamente no me puedes decir que es gracias al desarrollo económico que ha vivido el país. Hemos superado el nivel de PIB ¿Sabe gracias a prepandémico, qué es? Mario. A que se han subido 42 veces los impuestos. Impuestos como el impuesto de matriculación, el impuesto a vida azucarada, el impuesto a las primas de seguro, la tasa Tobin, la tasa Google, las revisiones del IRPF, la retirada de las deducciones de los planes de pensiones. Se ha subido a los autónomos, el Al impuesto autónomo no del se ha subido. catastrazo. No es O sea, verdad, Mario, no todo es eso verdad, ha no es provocado que el Estado ingrese 66.000 millones más. ¿Y qué está pidiendo el PP? Que se niega el PSOE. Si la cesta de la compra está en un 14,5%, ¿por qué no bajáis los alimentos que aún tienen IPC está en un el IVA 7,3, Mario. reducido En un y no súper reducido? 7,3. La ¿De acuerdo? inflación más baja Guárdase un poco de Europa. tiempo, que le va a hacer falta al final, señora Es Ahumada. una medida muy Creo simple. que quería ¿Por qué no intervenir, bajáis ¿no? el IVA de los productos básicos? Vamos a ver, lo de los impuestos es que siempre es lo mismo, pero vamos, el ¿El Partido que Popu- siempre es lo mismo? No, ¿A qué que se siempre es refiere? lo mismo, debate intentando demonizar los impuestos. Los impuestos tiene que haber, o sea, porque para que ahora volvamos a nuestras casas tiene que haber carreteras 66.000 millones más tiene y que haber. demás. ¿De verdad tú crees que con la que está 66.000. cayendo 66.000 La millones más? receta del Partido Popular, Que la gente receta no del llega a Partido final de Popular, mes. Feijóo, antes de terminar de contarla, la tuvo que guardar en un cajón porque era la misma receta de una presidenta en Inglaterra, la más breve de la historia, que fue intentar aplicar esa receta y entró en colapso económico. Podía entrar un país en colapso económico. Esa es la receta de Feijóo que tuvo que guardársela. El problema no es los impuestos, el problema es quién los paga.
Porque vuestra receta es bajar los impuestos Bueno, a tiene que quienes pagar más todo el tienen. mundo, ¿no? No, ¿quién los paga? Proporcionalmente, En pero la todo el mundo. oposición, Ellos en la son los que se oposición. llaman En la constitucionalistas. oposición, porque cuando tienen el gobierno 52 subidas de impuestos que hizo el señor Rajoy, ustedes piden bajar impuestos cuando están Yo lo en iba la a poner, oposición, pero cuando gobiernan iba, lo suben todos. Iba a ¿eh? poner de ejemplo Todos. Iba a poner de Todos, ejemplo señor Cortés, varios de todos. ellos. Varios de ellos. Hablan de inflación. Pero guárdese un poco de tiempo, Hablan de ¿eh? inflación. Lo que ha hecho recortar un poco la inflación es la bajada en los impuestos a la luz y al carburante que fueron creados todos y cada uno por Mariano Rajoy. Señora Rueda. El gobierno recauda más que nunca, una subida masiva de impuestos, un sablazo fiscal, y siempre estamos escuchando por parte de PSOE y de los comunistas que los impuestos son Gracias. necesarios. Son necesarios para chiringuitos, para lobby, Para pagar para sanidad, direcciones educación, generales donde ahora se pensiones. dan 7 millones de euros a la Dirección de Derechos Humanos, para vuestra fiesta, para la fiesta de quién. Para pagar Porque el sueldo yo al no vicepresidente de veo Castilla y Para que que León. ahora vivan mismo mejor esté los interviniéndose malagueños. alguien Yo en el no hospital veo un mejor clínico, sistema por educativo. ejemplo. Yo no veo que las listas de espera, aunque como las competencias están transferidas. Dicho esto, al final es lo de siempre, son las políticas de siempre con los políticos de siempre. Porque ahora estamos hablando de un caso muy concreto, pero es que llevamos 15 años de estancamiento. Por ahí ha pasado también el Partido Popular con su mayoría absoluta. Y al final hay una pregunta que han dicho, ¿cómo estaría España si no hubiese estado gobernando Sánchez? Pues te lo digo ya, muchísimo mejor. Porque si miramos al exterior, por ejemplo, en materia del sector turístico, Alemania, Francia, Italia dieron ayudas al sector en el momento en el que empezó la pandemia y por eso muchos destinos ahora son mucho más competitivos que nosotros. Guárdese un poquito de tiempo, porque digo para la última ronda, señor Díaz. Un hecho. Aquí se está exigiendo sacrificios a la población, se está subiendo los impuestos a todo el mundo, se están subiendo las cotizaciones sociales y se exigen sacrificios. Yo voy a dar un dato. Gobierno de Podemos con el Partido Socialista, récord en gasto de asesores, récord en ministerios y récord en colocar amiguetes y personal afín al partido político. Eso es los mismos huecos Termino. que ahora ocupa Ciudadanos Termino. en Andalucía, ¿no? Termino. No, vamos. Gobierno de Castilla y León. Sale Ciudadanos del gobierno, entra Vox en el gobierno, se dispara un 44% Vaya. el gasto en Oye, ahí está, esto se puede comprobar todo, ¿eh? Pues comprueba todo lo que he 44% y teníamos prohibido por reglamento recibir regalos, recibir jamones o cestas de Navidad y lo han quitado para recibir regalos y jamones y colocando a familiares. Termino. Sale Ciudadanos del gobierno de la Junta de Andalucía, mayoría absoluta del Partido Popular. Ya tiene la Junta de Andalucía más cargos y asesores de los que tenía Susana Díaz. Esto es lo que pasa, es el principio de Arquímedes. Sale Ciudadanos y entra los Muchos de esos amiguetes cargos todos los ocupados por partidos. ex políticos de Ciudadanos, Bueno, de los que pero hablaremos. eso Y es políticos. sobre quien compra voluntades, también podemos hablar en otro momento, Bien. porque se puede encontrar un partido con voluntades comprables entero. A ver, seguimos, No, señor hablan Cortés. de quién paga los impuestos. Mira, el 14,5% de la compra lo paga todo el mundo al margen de la renta. El coche diésel precisamente lo paga todo el mundo al margen de la renta. El impuesto de matriculación lo paga todo el mundo al margen de la renta. La tasa Google, que te la están cobrando a ti, la paga todo el mundo. La tasa de Tobin, que son de transacciones bancarias, también la estás pagando tú y todo el mundo. O sea, realmente lo que está provocando este gobierno es que todas las clases sean cada vez más pobres. Es una realidad. Por eso le preguntaba, ¿vivimos mejor ahora que en la época de Rajoy? Evidentemente no, vivimos peor. Señor López. ¿Sabes qué es lo que no paga la inmensa mayoría de la gente, el 99,2% de la gente? ¿Sabes qué es lo que no paga? El impuesto de patrimonio de más de 1 millón de euros. Eso es lo que no paga la inmensa mayoría de la gente porque la inmensa mayoría de la gente no lo tiene. Y Andalucía pierde 125 millones de euros porque el Partido Popular le ha perdonado a la gente que más patrimonio tiene ese impuesto con el que pagar los servicios públicos que usa la inmensa mayoría de la Nos quedamos gente. con esa Ese idea, es el Partido señor Ahumada. Popular. No, simple y llanamente. O sea, ¿para qué sirven los impuestos? Ahora mismo podemos ir al clínico y para las intervenciones que pueda haber en el clínico. demagogia para barata, eso por Dios. pagamos, no es demagogia, para eso También pagamos se los pagaban las impuestos. intervenciones antes de ingresar 66.000 millones más. Antes de subir el impuesto Pero, al Mario, plástico. había agotado su tiempo, señor Cortés. La Señora inflación Rueda. solo es de España. Ah, Solo hay los inflación. segundos que le Parece quedan. sí, parece que sí. Parece que el señor Cortés, cuando habla de estas cosas, obvia que estamos en un proceso de si el inflación problema no es la mundial, inflación, el y problema es crisis cómo se mundial. combate la No, y el inflación. problema A ver, no es la señora guerra Rueda, y el problema no era el COVID. le toca Ignorar el la turno a la realidad de las señora- cosas le toca el hace turno que a la sea representante de imposible Vox. explicarle las cosas a la... Señor López. Sí.
subida de la cesta de la compra, de los carburantes, la factura de la luz, el gas. Málaga es la tercera provincia de Andalucía con la mayor tasa de paro. España lidera la tasa de desempleo juvenil. Y aquí al final estamos hablando de más de lo mismo, de las políticas de siempre con los políticos de siempre y la pérdida de soberanía que nos hace dependientes, y de ahí muchos de los problemas que ahora mismo estamos padeciendo. Señor Díaz, cerramos ya este turno, esta ronda de turnos. Bueno, básicamente nos estamos encontrando con que hay una especie de entente cordial de cosas que no se van a mover nunca. Aquí los partidos políticos van a pensar siempre primero en el interés de los partidos y lo último que van a hablar es de la ciudadanía. Les he dicho cómo crecen los cargos a dedo, los asesores, cómo crece el control de las televisiones públicas. Vox, en cuanto ha podido, ha colocado al jefe de campaña de Vox en Canal Sur. Eso con Ciudadanos antes no pasaba. Cada céntimo. Sí, Gracias a nosotros Álvaro nos ha subido Zancajo, el presupuesto. verán cómo se empieza a ver tertulianos No se ha defendiendo a subido el Vox presupuesto. en Canal Sur. Ya lo verán, al tiempo. Bien, pues hemos terminado esta ronda de intervenciones. Ahora me van a permitir que yo, el moderador, le haga una pregunta. Van a ir todas en el mismo sentido, es decir, no os digo que sea la misma pregunta, pero va a ir siempre en el mismo sentido. Y empezamos por el representante de Ciudadanos, por Guillermo Díaz. Y la pregunta era, ¿se enfrenta Ciudadanos a un proceso de disolución? ¿Cómo creen que lo van a evitar? ¿Qué opinión tiene de la desbandada, por ejemplo, en Andalucía, que está siendo muy llamativa, de que el segundo nivel de cargos de Ciudadanos, incluso el vicepresidente, bueno, pues está ahora en cargos, digamos, que le han procurado el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular? Entiendo que todo eso no tiene fácil explicación y le damos un minuto para que nos explique eso. Bien, nosotros estamos ahora mismo en un proceso de refundación. Nos refundamos para reconectar el partido con una base electoral amplia que tuvimos y que hemos perdido. Es cierto que hay otros partidos que se han refundado, han cambiado sus siglas, pero normalmente ha sido por casos de corrupción. En España hay varios ejemplos, pero no es nuestro caso. Nosotros en este proceso de refundación tenemos que evidentemente replantear políticas nuevas, presentar un proyecto renovado y más fresco. Las problemas de 2006, que cuando se fundió Ciudadanos, no son los mismos que en 2021, pero es cierto que estamos en este proceso, pues vamos a intentar reconectar con nuestra base electoral. Con respecto a las personas que tienen que abandonar Muy Ciudadanos, rápido. sí, tienen que abandonar Ciudadanos para incorporarse a cargos que les ofrece el Partido Popular. Mire, también yo me puedo fijar en aquellos que siguen en Ciudadanos. No, pero vamos a fijarnos en los que se han ido. O sea, ¿qué opinión tiene, por ejemplo, de Juan Marín? Pues yo no lo hubiera hecho. Es una cosa que yo sé que a nosotros estamos en nuestros cargos. Yo soy diputado en el Congreso de los Diputados, gracias a los malagueños, por supuesto, que me han votado, pero también gracias a los afiliados y a los militantes de Ciudadanos que hicieron campaña por mí, que pelearon por mí y me pusieron y me dieron la oportunidad de estar, por ejemplo, aquí hoy. Y yo antes de Ciudadanos no era nada, políticamente hablando. Hay que ser agradecido, hay que ser leal y tener cierta honorabilidad. Yo hay cosas que no haría. Oye, hay quien opta por hacerlas. Pues, ¿Usted aseguraría que nunca va a coger un puesto que le ofrezca el Partido Popular? ¿U otro partido? ¿Puede usted hacerse un tatuaje? Sí. Guillermo Díaz dice que no. Exacto, No, sí. ese es mi tatuaje que tengo que Yo me lo poner. hago también. Bueno, claro. Bueno, no sé, podríamos hacer una apuesta. Es decir, ¿Sabe usted lo que si usted pasa? acepta el cargo, se tendría que hacer un tatuaje. Dije Sí. que no y lo he hecho que ¿Sabe sí. usted lo que pasa, señor Castillo? Yo quiero poder, yo tengo un niño de 4 Sí. años, y yo quiero, cuando yo le exija a él que sea leal con sus amigos, que sea honorable con su gente, que sea férreo con sus principios, no me pueda decir, buscando en Google, tu papá, en el momento más difícil de tu partido, te fuiste a otro. No quiero que ese día llegue. Con lo cual, aunque solo sea por eso, tengo un motivo inamovible e insuperable para no hacer eso que me dices. Queda dicho entonces. Bien, el señor Ahumada, yo creo que va en el mismo sentido, por eso le decía que las preguntas iban a ser muy similares. Me gustaría preguntarle por el futuro de la izquierda. Usted ha hablado antes de la necesidad de una confluencia, pero digamos ahora mismo está la izquierda con más crisis que nunca. De hecho, aquí en Málaga, a nivel municipal, pues no han sido capaces de ponerse de acuerdo para poder acudir a las municipales juntos, ¿no? Izquierda Unida con Podemos. ¿Cuál es el futuro de la izquierda, de Izquierda Unida, de Podemos y la deriva también de Yolanda Díaz como una tercera vía también, ¿no? Es decir, que mucha confluencia de la izquierda no hay. Esto la verdad que Es difícil explicar también, ¿no? en un minuto, pero vamos, yo creo que desde 2015... Ahí tiene el minuto para que desde 2015 está claro que el tablero político zarta y sobre todo hay un auge de gente que apuesta por proyectos progresistas que da lugar a la irrupción de Podemos,
Izquierda Unida también en ese 2014 nos tiene malos resultados. De hecho, en Europa obtuvimos en aquellas elecciones europeas obtuvimos un buen resultado. Y a partir de ahí, pues vimos la necesidad, Podemos se fragmenta en varias opciones, y vimos la necesidad de eso que llamamos confluencia, que en caso de Izquierda Unida es lo que veníamos haciendo Izquierda Unida toda la vida. De hecho, Izquierda Unida era una agrupación de organizaciones impulsadas en aquel momento por el Partido Comunista, pues porque entendíamos que solo no podíamos. ¿Eso es suficiente? Bueno, ahora mismo nos da porque por primera vez creo que Guillermo no ha tenido tiempo, el tiempo puesto. No, es verdad. Sí. Ha sido más... vamos, pero que por primera vez, es verdad que no obtuvimos los mejores resultados, pero nos dio lugar ahora mismo a estar decidiendo sobre el BOE. Y ahora, pues, hay muy rápido, por favor. una Yolanda Díaz, yo creo que tiene un proyecto claro de sumar, y sobre eso tenemos que seguir apostando. Pero estará de acuerdo conmigo que cuanta más división haya, más difícil es para la izquierda. Sí, ¿no? por supuesto. Dispersa el voto de la izquierda. Y en el caso de Málaga me gustaría hacer una aclaración. 5 segundos, por favor. Sí, la cuestión es provincial. Hemos hecho una hoja de ruta, Podemos participó en esa hoja de ruta, legítimamente se levantó de la mesa, ha terminado su proceso asambleario y esperemos que vuelva a esa hoja de ruta donde estamos muchas organizaciones. Nos quedamos ahí, es que no quiero que se quede alguno sin tiempo. Patricia Rueda de Vox le iba a preguntar lo mismo, ¿cuál es el futuro de Vox? Y sobre todo porque también tienen su propia Yolanda Díaz, en este caso Macarena Olona, que bueno, pues ya sabemos todos que está incluso anunciando la posibilidad incluso de una nueva formación. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Vox? Sobre todo después del descalabro en Andalucía. Bueno, Descalabro crece un 25% y tener más representación cuando otros han desaparecido, yo no lo veo un descalabro. Hombre, lo ha dicho la propia Macarena, le vendieron que iba a ser presidenta o vicepresidenta. Bueno, Macarena decidió salir hace 3 meses y nosotros sí que estamos viviendo desde nuestro nacimiento. Es cierto que siempre hemos sido atacados, siempre hemos sido etiquetados injustamente. El duopolio mediático nos silencia o si no habla de crisis ¿Duopolio y fisuras. mediático? ¿Eso qué es, duopolio mediático? Bueno, ya sabéis, A3 Media, las grandes televisiones. Y aparte también pues sufrimos violencia política y lo vemos no solo en sede parlamentaria, sino en las sedes, en los actos, nos escupen en las mesas informativas y todo muy agradable. Y a pesar de todo ello, a pesar incluso de tener todo en contra, somos la tercera fuerza política de España con millones de españoles. Y cada día somos más. Y en octubre tuvimos nuestro día 22 y en 2 días más de 40.000 personas estuvieron allí acompañándonos. Se ven gobernando, así que tenemos la fuerza de las ideas y de nuestras convicciones y Vox está más vivo que nunca, aunque le pese a muchos agoreros y sepultureros. ¿Se ve gobernando el país con el Partido Popular, con Feijóo? Nosotros tenemos políticas muy necesarias para España. No me contesta la pregunta. Yo le pregunto, ¿se ve gobernando con el Partido Popular? Bueno, a lo mejor hay que preguntarle a Feijóo si se ve gobernando con Vox, ya que habló en una ocasión del PNV. Bien, pasamos el turno a Mario Cortés en el sentido de, bueno, es verdad que Andalucía fue como un impulso, una ola en la que empezó a surfear el Partido Popular, superando la crisis de Casado mucho más rápido de lo que se creía. Luego se habló del efecto Feijóo. Bueno, y ahora se habla de que ese efecto Feijóo está, digamos, a la baja, o está paralizado, o estancado, como quiera llamarlo. ¿Cuál es la posición o cuál es la expectativa del Partido Popular en este momento? Hombre, nosotros somos un partido que gobierna en muchas comunidades autónomas y gobierna bien. Y de hecho, cuando hay elecciones, el ciudadano nos revalida esa confianza. Por lo tanto, partimos de ahí. No somos Vox, no somos Ciudadanos que vienen de la nada y que prometen cosas que no tienen sentido, sino somos gente que lleva trabajando en política mucho tiempo, que tiene experiencia en el sector público y sabe muy bien lo que tiene que hacer. Por eso proponemos las medidas, en este caso que hablábamos, de no se puede subir más los impuestos en un momento en que la gente está hasta aquí. Un tema de sentido común. No se puede machacar siempre a los mismos. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Por lo tanto, Feijóo y el equipo de Feijóo, que es importante porque tenemos un equipo grande, que no pueden decirlo otros partidos, estamos en una posición pues, de que cuando los españoles nos den la oportunidad, y yo creo que nos la van a dar porque están muy aburridos ya de tanta mentira del Partido Socialista, entrar a gobernar y hacer todo lo que se tenía que haber hecho para no estar en la situación en la que estamos y revertir el futuro de los españoles y conseguir que haya prosperidad de nuevo. Se lo he preguntado antes a la representante de Vox, ¿se ve gobernando, porque lo dicen a más alguna encuesta, ¿se ve gobernando el Partido Popular con Vox en la próxima Yo creo que no. Nosotros somos un partido de gobierno, no nos vemos gobernando en coalición con ningún partido. Bueno, y eso es imposible en estos tiempos. Pero... Sí, pero lo que buscamos ahora mismo a nivel nacional es tener una mayoría suficiente
para permitir un acuerdo como el que teníamos en Madrid, por Bien, ejemplo. cerramos el círculo, nunca mejor dicho, porque están ustedes en varios círculos. Nacho López, representante del Partido Socialista, y en este sentido lo que le quería preguntar es ¿cómo va a gestionar el Partido Popular? Se ve que hay cierta tensión en cuanto a la configuración de mayorías en cada uno de los momentos en los que necesita el apoyo de socios. La mayor crítica le viene precisamente por socios como, bueno, se ha comentado aquí durante el debate, pues independentistas catalanes, Bildu, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el panorama con el que se enfrenta el PSOE para mantener esa hegemonía? Como hemos hecho siempre, política útil al servicio de la gente. Gobernamos para la gente, para mejorar la vida de la gente. Estamos al servicio de la inmensa mayoría social, de la clase media, de la clase que se levanta todos los días para ir a trabajar, para mejorar esas vidas, para que, por ejemplo, la gente que coge la línea C1 de cercanía en Málaga, pues tenga el tren, por ejemplo, el tren ahora gratis. Para eso estamos. La política tiene que ser útil para la gente. Nosotros aspiramos siempre a gobernar en todas las instituciones para transformar la realidad, sobre todo pensando en la gente que lo necesita más. Nosotros siempre vamos a estar en el bienestar social y, ojo, en la convivencia, porque hay que trabajar también, no solamente para la prosperidad económica, para la justicia social, que es en lo que estamos siempre, sino para la convivencia democrática, que es mucho mejor hoy de lo que era antes. Bien, pues muchísimas gracias. La verdad tengo que reconocer, me han ayudado muchísimo con esto de los tiempos. Gracias Guzmán Ahumada, Izquierda, bueno, Unidas Podemos, Patricia Rueda de Vox, Nacho López del Partido Socialista, Mario Cortés del Partido Popular y Guillermo Díaz de Ciudadanos. Muchas gracias, porque yo creo que ha sido bastante ilustrativo el conocer a personas y políticos que nos están representando allá donde se toman las decisiones más importantes. Así que muchísimas gracias. Les emplazamos una nueva cita aquí en la Alameda y a ustedes, pues, ¿qué les voy a decir? Que les esperamos la próxima semana en este recorrido por la actualidad producido por 101 Televisión y el periódico Sur. Hasta pronto.